Ok, ya deberían poder ver o estar en camino de ver la presentación de la clase de hoy. El lunes deben haber visto con Tarela, deben haber arrancado el tema de aproximación de funciones. Básicamente lo que se trata es de generar una función tomando como base datos. ¿Sí? Generar una función tomando como base datos. Esos datos pueden venir de distinta manera. Y lo que uno puede construir, estas funciones de aproximación, también puede hacerlo con distintos criterios. Digamos, una de las maneras en las que suelen venir los datos preparados o como suelen presentarse es en una tabla de datos, ¿sí? En pares XY. O sea, acá tenemos el plano XY, que es nuestro campo, digamos, y en el mismo hay algunos datos que yo tengo. Estos datos pueden ser resultados de una medición, pueden ser eh, salida de algún modelo, ¿sí? Puede ser distintas cosas que a mí me vienen como pares ordenados de X y de Y. O también puedo tener una función analítica, ¿sí? O también puedo tener una función analítica que yo la quiero aproximar con otra función. Bueno, entonces acá a la izquierda lo que está representado son los datos, ¿sí? De las distintas maneras en las que pueden venir. Y acá del lado derecho tenemos la función con la cual yo quiero aproximarlos, ¿sí? Vamos a ver básicamente dos técnicas en función de la cantidad de datos que tenemos. En este caso yo elegí una recta, como pueden ver acá, y acá a la izquierda tenía 3 puntos. Ok, ¿a ustedes les parecería lógico a priori? Les consulto, ajustar o aproximar 3 puntos con una recta, o les parece que no tiene sentido eso. No sé si escucharon mi pregunta. Y depende si pasa más o menos por el mismo lugar, ¿no? Claro, pero ¿te parece buena idea 3 puntos aproximarlos con una recta o no tiene sentido hacer eso? Claro, digo, si vos haces la recta y los 3 puntos están más o menos por donde pasa la recta, sí, pero si no, no. Ok, bueno, en este caso uno podría superponer los datos y la incógnita que estoy llamando acá a la recta. Si yo lo superpusiera, bueno, obtengo la mejor recta posible, de alguna manera, que trata de aproximar a esos puntos. Por supuesto, esa recta no va a pasar por los puntos, porque no hay una recta que pase por 3 puntos, salvo que de pura suerte esos 3 puntos estuvieran alineados. Pero este no es el caso. Entonces, yo podría hacer pasar por 3 puntos, por ejemplo, una parábola, ¿sí? Un polinomio de orden 2. En ese caso, la función pasaría por los puntos. ¿Sí? Entonces, esos son como dos mundos distintos. Las funciones que ajustan a todos los puntos y las funciones que no, que pasan lo más cerca posible, pero que no pasan por los puntos. Bueno, ahora vamos a ver cómo se dividen esos dos mundos. Y acá abajo está una manera de expresar esta función de aproximación. Esta notación que está acá abajo es una sumatoria de 0 a n de coeficientes incógnitas multiplicados por unas funciones definidas, es una manera de expresar esta f asterisco. Entonces, f lo llamo a los datos. F van a ser los datos. Y f asterisco, mi función de aproximación.
¿sí? A su vez, la función de aproximación yo la podría escribir así. Si la escribo así, tengo una combinación lineal de funciones, porque esto es una combinación lineal, una sumatoria de coeficientes por funciones predefinidas que yo elijo. Estas son las funciones que le van a dar la forma a la f asterisco. ¿Sí? Puede ser una forma de seno, forma de coseno, y estas CJ me van a controlar cuál de todos los infinitos senos y cosenos, por ejemplo, es el que yo elijo. Bueno, veamos esta división en los dos distintos mundos. Si la m y n son m más 1 es la cantidad de datos y n más 1 es la cantidad de incógnitas. Puse más 1 simplemente porque parto del 0, por comodidad. Pero, ok, m más un datos, entonces en este caso, m vale 2, porque tengo 3 datos. Y díganme ustedes, ¿cuánto vale n en el caso de una recta? ¿Cuánto valdría n? Escucho respuestas, ¿eh? 1. Bueno, muy bien, porque una recta tiene dos incógnitas, ¿no? La pendiente y la ordenada al origen. O sea que necesito dos incógnitas. Con lo cual, n más 1 igual a 2, n igual a 1. Muy bien. Está bueno llamarlas como n más 1 porque entonces yo sé que la recta es un polinomio de orden 1, por ejemplo. Igual que n. ¿Sí? Y una parábola es un polinomio de orden 2. Con lo cual, en una parábola voy a tener 3 incógnitas. ¿Sí? Pero entonces, n me estaría diciendo el grado del polinomio si yo elijo esta f asterisco como un polinomio. Sería muy simple elegirlo como un polinomio, así como está escrita, los CJ quedarían iguales, y las funciones, en el caso del polinomio, serían x elevado a la j. ¿Sí? X elevado a la j sería para que esta f asterisco sean polinomios. Bueno, sigamos. Entonces, si la cantidad de datos y la cantidad de incógnitas es igual, entonces yo tengo una única solución, y el problema se llama interpolación. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Era el caso de recién, en el cual, por ejemplo, yo decía, tengo 3 puntos, quiero hacer pasar una parábola. ¿Sí? Hay solamente una única parábola que pasa por 3 puntos, no hay muchas parábolas, hay solamente una. Entonces, si yo quiero hacer pasar una parábola por 3 puntos, ese es un problema de interpolación. Acá lo describo, f asterisco pasa por los puntos, en general se eligen polinomios, como dije recién, el coeficiente por x elevado a la j. Esto es un polinomio. Pero esto lo vemos en la clase que viene. Hoy nos vamos a detener en el método de ajuste, que por ejemplo, el método de ajuste es este que está acá expresado. Es decir, tengo 3 puntos y quiero reducir la información. Quiero hacer pasar una función que tenga 2 incógnitas, o sea, una recta que aproxime a 3 puntos, o una recta que aproxime a 2 millones de puntos. ¿Sí? También es un problema de ajuste. Lo único que se tiene que cumplir es que haya más datos, o muchísimos más datos, que incógnitas. ¿Qué sucede? F de x no pasa por los puntos, obviamente, porque los puntos son muchísimos y yo los estoy aproximando con una función simple dentro de todo. Entonces no puede pasar por los puntos. Bueno, puedo elegir cualquier función que a mí se me ocurra, pero entonces, como no pasa por los puntos, hace falta establecer un criterio, ¿sí? Porque si no, ¿cómo hago yo para elegir de las infinitas rectas la que mejor ajusta a esos 3 puntos, ¿no? Bueno, el criterio que vamos a ver en la materia es el criterio de cuadrados mínimos. No es el único, pero es el que vamos a ver acá en la materia, que deben haber visto el lunes con Tarelo. Bueno, entonces, el método de cuadrados mínimos, el criterio, mejor dicho, de cuadrados mínimos, lo que hace es minimizar el error cuadrático que viene definido de esta manera. F menos f asterisco al cuadrado sumados. Es decir, todas estas
distancias entre la función y los puntos, todas estas que estoy marcando acá en amarillo, las eleva al cuadrado para que tengan el mismo signo y las suma. Después hace que la derivada de esa suma sea igual a 0, con lo cual estaría hallando un mínimo, ¿sí? Y ahí ya me quedo con la función solución. La deducción de las ecuaciones normales que surgen de hacer este cálculo no lo vamos a ver en la práctica porque ya lo vieron en la teoría, ¿sí? Y eso es lo que viene a continuación, básicamente la deducción de las ecuaciones normales. Lo que sí es importante que ustedes sepan es que yo puedo aplicar las ecuaciones normales, que es lo que vamos a ver ahora en un ejercicio, siempre y cuando mi función f asterisco esté expresada como una combinación lineal de funciones. ¿Sí? Si no, yo no puedo aplicar esta simplificación de las ecuaciones normales. Entonces, yo necesito tener la f asterisco definida de esta manera. Bueno, de nuevo, esta es la deducción, no la vamos a ver acá. Vamos a ir directo a un ejercicio, que es un ejercicio que está en la guía. Ok, entonces, veamos este caso qué pinta tiene. Tenemos distintos valores de x y distintos valores de f de x y, ¿sí? Porque son puntos, no tengo una f de x. Tengo f evaluada, si se quiere, en cada uno de estos x y, que son estos valores que aparecen acá abajo. Entonces, m vale 4, porque m más 1 era la cantidad de datos, con lo cual m vale 4. Este primero sería el dato 0, el dato 1, el dato 2, el dato 3 y el dato 4. Ok, entonces ahora, esta es la pinta que tiene el gráfico en escala, ¿no? Yo puse acá los valores de x, que están entre 1 y 2, x espaciado, y después los valores de f de x. ¿Qué función se les ocurre a ustedes que puede ajustar bien a estos puntos? Alguien que me diga. Una recta podría ser una recta. Podría ser una recta que pase más o menos por estos puntos. Algunos le va a pasar por arriba, algunos por abajo. Bueno, está bien. ¿Qué más? ¿Qué otra función se les ocurre que podría andar bien? Fíjese que no están exactamente sobre una recta, ¿no? Se ve como cierta variación. ¿Qué otra función se les ocurre que podría andar bien por estos puntos? Y una parábola muy holgada, pero medio raro. Bueno, podría ser muy holgada, sí, ¿por qué no? Una parábola. Me gusta una parábola. Bueno, ¿qué más? Un polinomio de grado 4. Un polinomio de grado 4. Si yo utilizara un polinomio de grado 4, ¿estaría dentro de ajuste o estaría en interpolación? Ah, perdón, cierta interpolación. Claro, un polinomio de grado 4 pasaría por todos los puntos, porque son 5. Hay un único polinomio de grado 4 que pasa por esos puntos. Está bien igual la respuesta, ¿eh? Está bien la respuesta, solamente que ya es un problema de interpolación, no es un problema de ajuste. ¿Podría elegir un polinomio de grado 5, por ejemplo? Te faltan datos, ¿no? Claro, hay infinitos polinomios de grado 5 que pasen por 5 datos. Hay infinitos polinomios de grado 5. ¿Y con cuál me quedo de todos esos? No tengo ningún criterio para elegirlo, con lo cual no podría elegir un polinomio de grado 5. Sería como la recta que pase por un punto.
¿no? Obviamente hay infinitas rectas que pasan por un punto. Así que ese problema no lo puedo resolver. ¿Sí? No lo puedo resolver. Bueno, dijimos entonces, una recta está bien. Un polinomio de orden 2, perfecto. Un polinomio de orden 4 es interpolación. Un polinomio de orden 5 no puede ser, con ningún método. ¿Qué otra función se les ocurre para aproximar estos datos? Y bueno, la que queda, ¿no? La cúbica. Cúbica. Bueno, una que no sea polinomio. Un logaritmo. Un logaritmo no me gusta. Bueno, sí, si querés podemos hacer un logaritmo. Lo que pasa es que me parece que la curvatura está en el sentido opuesto al logaritmo, ¿no? Claro, raíz de X, ¿no? Se parece como a la rama de raíz de X. El logaritmo se parece a raíz de X, que tiene la concavidad hacia abajo. Pero esta serie de puntos tiene la concavidad hacia arriba. Una exponencial. Claro, una exponencial va mejor, ¿eh? Una exponencial va mejor. O sea, yo podría poner un logaritmo, sí, lo que pasa que después cuando lo ajuste, el error me va a dar muy grande. El error me va a dar muy grande porque estoy de alguna manera violando la curvatura propia de esto. Entonces, es importante la elección de la función. Y ahora la estamos haciendo así con lo que nos parece. Pero hay métodos y criterios que a uno lo ayudan a ver si la elección que se mandó es buena o es cualquier cosa. Bueno, una más, díganme, y ya me voy tranquilo. Una función más. La única que queda, dijimos, exponencial, polinómica, ¿qué falta? ¿Qué tipo de función tiene una curvatura para arriba también? Módulo, no me gusta, bueno, es lo mismo que una polinómica de grado 1. Una trigonométrica. Bueno, dale, me gusta. Una trigonometría también podría ser. ¿Mm? Habría que desplazarlo un poco del eje, pero bueno, después vemos cómo hacerlo. Bueno, entonces ahí tenemos un buen conjunto de funciones, así que mi idea es ajustarlo con todas, y después vemos si podemos elegir la mejor. Bueno, arranquemos con la parábola. Entonces, la parábola es un polinomio de orden 2, y la manera que yo tengo de elegirlo es esta. Fíjense que ahora yo estoy escribiendo funciones con parámetros de ajuste. Los parámetros de ajuste son las A0, A1, A2. Son constantes libres que yo voy a obtener como incógnitas. Esas son mis incógnitas. Esos son incógnitas. Son coeficientes, ¿sí? No son funciones, son coeficientes. Entonces, estos que pongo en amarillo son coeficientes incógnitas, ¿sí? Son parámetros libres que yo, después de que termine el método de cuadrados mínimos, voy a obtener el valor numérico que tienen. Y después tengo las funciones que le dan la forma, podríamos llamar las funciones de forma, que le dan forma a mi f asterisco. En este caso, como yo elegí un polinomio, entonces las funciones son x elevado a la j. En el primer término j vale 0, con lo cual me queda un 1. En el segundo término j vale 1, con lo cual me queda x. Y en el tercer término j vale 2, con lo cual me queda x al cuadrado. La cantidad de incógnitas es 3, con lo cual n vale 2. ¿Sí? Bueno, después vamos a aplicar el método de cuadrados mínimos, y ¿estoy habilitado para aplicar las ecuaciones normales o no estoy habilitado para aplicar las ecuaciones normales? Díganme ustedes. ¿Puedo usar las ecuaciones normales o no? Bueno, hay cierta inseguridad. ¿Qué tenía que cumplirse para que yo pueda usar las ecuaciones normales?
¿Qué es esto que marqué acá arriba? ¿Cómo tengo que expresar a f asterisco para poder usar las ecuaciones normales? Como sumatoria de funciones. Exactamente. Como sumatoria de funciones, por un lado, que acá está la sumatoria, pero a su vez con coeficientes que multipliquen a una función dato que yo estoy ingresando. Entonces, tengo que expresar f asterisco como combinación lineal de funciones. ¿Sí? Con lo cual es correcto, es una sumatoria que tiene coeficiente por función dato. Así, muchos términos. Ok. En este caso, f asterisco, ¿está expresada como combinación lineal de funciones o no? Sí. Sí, exacto. Entonces puedo usar las ecuaciones normales. Y lo que vamos a hacer a continuación es justamente aplicar esta simplificación de ecuaciones normales. Ok. Una Entonces, pregunta, sí, porque ya que vos dijiste si estaba correcto, estaba en condiciones, para justificar eso que tenés que estar diciendo que 1x, x cuadrado forman una base, bla, 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 o bueno, para decir que sean combinación lineal, ¿no? no, combinación lineal es esto. Coeficiente por función 0 más coeficiente por función 1 más coeficiente por función 2. Eso es una combinación lineal de funciones. Después, además de eso, Claro, si son, ¿cómo era esto? si son Linealmente independientes, claro, si son claro, si linealmente son linealmente independientes o no. independientes, vas a tener solución única. Si son linealmente independientes, vas a tener solución única. O sea que necesitas que sean linealmente independientes, si no, no vas a obtener una solución, ¿sí? Por ejemplo, si yo ponía acá la función 0, x, y la función 1, 2x, no es válido hacer eso. ¿Está claro? No puedo elegir x y 2x como funciones, porque básicamente son la misma función. O mejor dicho, son linealmente dependientes. Una es una constante por la otra. ¿Sí? Entonces yo no puedo elegir x y 2x. ¿Sí? No puedo elegir x y 2x. Es un ejemplo, ¿no? Con lo cual necesito además que estas funciones sean linealmente independientes. Es decir, que no sean combinación lineal unas de otras. ¿Sí? Que no sean combinación lineal unas de otras. En este caso, 1, x y x cuadrado no son combinación lineal entre ellas, con lo cual estoy habilitado a usarlas. Bueno, φ0 de x es una función y vale 1. Con ese dato, yo lleno un vector que evalúa la φ0 de x en todos los datos del problema. Los datos son 1, 1,25, 1,50, 1,75 y 2. ¿Cuánto vale φ0 evaluada en esos datos? Siempre 1, ¿no? Porque la función vale 1. Con lo cual no importa el valor de x, siempre va a valer 1. Bueno, φ1 de x vale x, acá está, la siguiente. Con lo cual, si yo la evalúo en los datos, me da este vector. ¿Sí? Obviamente es igual la función que el valor de x, con lo cual me queda 1, 1,25 y así hasta 2. Después, necesito evaluar φ2. φ2 de x es x al cuadrado, con lo cual evalúo este vector en cada uno de los x. Entonces, elevo al cuadrado 1, 1,2, 1,5, 1,75 y 2 al cuadrado que me da 4. Bueno, está claro entonces cómo construir estos vectores que tienen el valor de phi. Entonces, están ya evaluados estos vectores en las abscisas, en los valores de x. Y el vector f tiene f evaluada en cada uno de los x. Es fácil porque ya me aparece acá f evaluada en cada uno de los datos. Con lo cual,
lo obtengo así directamente. Bueno, ¿qué me decían las ecuaciones normales? Yo tengo que construir una matriz que tiene el producto escalar entre los distintos vectores de phi y una matriz que tiene el producto escalar del vector f con los vectores phi. Bueno, vamos a empezar a hacer las multiplicaciones entre estos vectores. Entonces, ¿cuánto vale phi 0 por phi 0? Díganme ustedes. 1. No, no vale 1. 5. Claro. ¿Cómo se hace el producto escalar? Ah, el producto Este por escalar, ¿no? este Está más bien. 1 este por 1 este más este 1 por este 1, más sí. Exacto. Entonces vos lo sumás y te queda 5. Bueno, phi 0 por phi 1, acá está phi 0 por phi 1, me dio 7,5, y esto me va a dar simétrico, porque el producto entre escalares es conmutativo, así que puedo invertirlo. Y phi 0 por phi 2 me dio 11,875. De pura suerte, phi 1 por phi 1 también me dio eso. En realidad no es suerte. Simplemente phi 0 era 1 y phi 2 era x cuadrado. Como phi 1 y phi 1 son x y x, obviamente el resultado también me va a dar x cuadrado. Después, phi 1 por phi 2 me dio este valor y phi 2 por phi 2, 33 y pico. Ok. Todo esto es la información con la cual yo voy a construir la matriz de coeficientes. ¿Sí? Insisto, yo no estoy explicando cómo deducir las ecuaciones normales, porque eso ya lo vieron en la teoría. Simplemente estoy aplicando esas ecuaciones para resolver problemas. Y después, el término independiente surge de hacer el valor de la función multiplicado por cada uno de los vectores phi 0, phi 1, phi 2, y este es el resultado que me da acá a la derecha. Bien, entonces, armo el sistema de ecuaciones lineales que tiene todos los productos ordenados, phi 0 por phi 0, 1, 0, 2, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, y así, es simétrica esta matriz, y acá el término independiente, donde yo reemplazo todos los valores que acabo de calcular. ¿Sí? ¿Está claro esto? Bueno, y resuelvo el sistema. ¿Sí? Resuelvo el sistema. En este caso, no hice otra cosa que resolverlo con alguno de los métodos que vimos en la primera parte de la materia, y obtuve estos valores para A0, A1 y A2. Entonces los reemplazo en F asterisco, ¿sí? A0 entonces va a ser el valor que esté en un término solo, A1 está acompañando a x elevado a la 1, y A2 está acompañando a x al cuadrado. ¿Está bien? Esta entonces es de las infinitas parábolas que yo, con las cuales inicié este problema, me quedé solamente con esta parábola, que es la que minimiza el error cuadrático entre datos incógnitas. ¿Sí? Entonces, de las infinitas parábolas, estas, porque son infinitas, yo no definí A0, A1 y A2, me quedo con una sola, que es esta que está acá. Bueno, último paso. Vamos a evaluar el error. Porque vamos a evaluar distintas funciones. Entonces, lo que yo puedo hacer es evaluar ese error cuadrático. Evaluar ese error cuadrático, que no es otra cosa que f de xy, o sea, los datos que ya me venían en la tabla original, y f asterisco evaluado en cada uno de los xy. Es decir, meto acá en la x cada uno de los xy y evalúo cuánto me dio f asterisco. No me da igual a f, porque dijimos que en ajuste la función no pasa por los datos. Cada uno de esos valores lo evalúo. Error cuadrático que obtengo, 0,309. 0,309. Bueno, ¿es bueno o es malo? Todavía no lo sé. Para ver si es bueno o malo, tengo que compararlo con otro. Bueno, paso a la siguiente si está todo claro con el tema del polinomio.
Bueno, se les había ocurrido también poner una función exponencial. Entonces, f asterisco la expresé así. ¿Puedo expresarla de otra manera? ¿La exponencial? ¿O esta es la única manera de expresarla? Con números imaginarios. Seno más coseno más y seno. Bueno, sí, pero en ese caso, de todas formas, me seguiría dando, sería equivalente a esta. Yo me refiero, recién expresé las infinitas parábolas como un polinomio de orden 2 con 3 incógnitas. Esto es una exponencial, pero yo también podría haber puesto e por a1x y no haber puesto este coeficiente que está acá a la izquierda, ¿no? También sería una exponencial. O también podría haber hecho esto, poner acá más a2, ¿no? Entonces podría desplazarla hacia arriba y hacia abajo. Bueno, a lo que voy es, no hay una sola manera de expresar una función exponencial. Yo le puedo dar forma de exponencial, pero después puedo querer dominarle la amplitud con este A0, la curvatura con este A1 que multiplica a la X, podría sumar una A2 que me la sube o me la baje en el eje Y, de hecho podría sumar un A2 por E a la A3 por X o menos A3 por E, no sé, al cuadrado, alguna cosa que se me ocurra a mí, con lo cual yo podría proponer distintas cosas, ¿sí? Podría proponer distintas cosas. A priori, vamos a proponer esta manera, que ya es bastante completa, insisto, porque estoy controlando la amplitud y la curvatura de alguna manera con este coeficiente que acompaña al exponente x. Bueno, ¿puedo usar las ecuaciones normales en esta ecuación? ¿Está expresado como una combinación lineal de funciones o no? Ahí dice que no. Bueno, eso es lo que les iba a marcar. Acá dice que no, con lo cual debe ser que no, ¿no es cierto? No está expresada como una combinación lineal de funciones, porque no es A0 por alguna función más A1 por otra función. Acá están dentro del mismo término, A0 y A1, y de hecho uno está en un exponente y el otro está abajo, con lo cual no es una combinación lineal de funciones. Entonces, así como está, no puedo usar las ecuaciones normales. Lo que voy a tratar de hacer es transformarlo en una combinación lineal de funciones. En el caso exponencial, eso es posible. Entonces, estas son distintas propiedades de los logaritmos. Logaritmo de A más logaritmo de B es logaritmo de A por B. Y logaritmo de A elevado a la B es B logaritmo de A. Bueno, utilizando estas propiedades del logaritmo o cualquier otra propiedad matemática que a mí se me ocurra, voy a tratar de transformar esta expresión original en una combinación lineal de funciones. Fíjense entonces, esta es la expresión original. F asterisco igual a 0 por E a la 1x. Aplico logaritmo de ambos lados. Aplico logaritmo a F asterisco y aplico logaritmo a A0E a la 1x. Bueno, dada esta propiedad, el A1 por X puede bajar. Perdón, antes que eso, logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos. Entonces, logaritmo de A0 más, y lo que aparece acá a la derecha, esto sería el logaritmo, y esta letra, qué difícil que se escribe con el mouse, esto sería el logaritmo de E a la A1x. Bueno, y si aplicamos esta otra propiedad, este A1x que está arriba puede bajar. ¿Qué es lo que pasó acá? Y me quedaría el logaritmo de E, que es 1, logaritmo natural. Entonces, fíjense cómo en lo que yo transformé,
la expresión original. Logaritmo de A0 más A1 por X. ¿Es una combinación lineal de funciones ahora o no? Sí, ahora sí. Y ahora sí, porque el logaritmo de A0 es una constante, o sea, ni siquiera hay una función acá, o mejor dicho, está multiplicando a 1. Entonces, a ver con qué color habíamos puesto antes las funciones, con verde. Entonces, ahora me quedó, estas dos que marco en verde son mis funciones φ0 y φ1, y este que marco en amarillo son mis incógnitas. B0 sería el logaritmo de A0 y B1 sería A1 directamente. Acá está, a la derecha, ahí dejé unos en función de los otros. Bueno, pero ojo, porque ahora yo ya no tengo F asterisco del lado izquierdo. Yo tengo G asterisco. Y G asterisco es logaritmo de F. Entonces yo transformé el problema original, que no era combinación lineal de funciones, en este otro problema donde sí es combinación lineal de funciones. Y aplico las ecuaciones normales a este segundo problema. Bueno, hagámoslo. φ0 es igual a 1 y φ1 es igual a x. O sea que estas funciones son las mismas que yo tenía antes, con lo cual los vectores también son los mismos que yo tenía antes. Ojo con g, porque g ahora es el logaritmo de f de x. Con lo cual tengo que pasar a escala logarítmica los datos de f. ¿Sí? Ojo con eso, porque g no es f, ya lo dije varias veces. F variaba entre 5 y 8. A todos esos números le tengo que aplicar el logaritmo natural, y entonces me queda algo 1,6, 1,7, 1,8, 2, 2,13. ¿Sí? Entonces G es el logaritmo de F. Transformo cada uno de los datos de la misma manera que yo transformé a F. ¿Sí? Insisto, de esta manera. Transformo los datos de esta manera. Muy bien. Una vez que obtuve todos los vectores, calculo los productos cruzados entre todos los phi, los productos entre los g y los phi, y resuelvo un nuevo sistema de ecuaciones que ahora me queda de 2×2, más simple, y resuelvo con alguno de los métodos que vimos de resolución del sistema de ecuaciones lineales, y obtengo B0 y B1. Bueno, ojo, porque el problema no terminó acá. ¿Sí? Si yo obtengo B0 y B1, obtengo este valor de B0 y este valor de B1, pero eso no es mi función original. Mi función original está en función de A0 y A1, con lo cual tengo que transformar a B0 y a B1 para obtener A0 y A1. B0 y B1 no tienen ningún valor para mí, porque fueron una transformación que me ayudó a calcular. Pero una vez que calculé, tengo que rebobinar y recalcular A0 y A1. ¿Cómo? Así. A0 es E elevado a la B0 y A1 es igual a B1. En este caso es muy fácil, pero A0 es E elevado a la B0 porque B0 era el logaritmo natural de A0. Con lo cual despejo A0 y me queda de esta manera que está acá a la derecha. Ok. Ahora sí, entonces, A0 y A1 me dan estos valores que yo obtuve acá, y F asterisco me dio, entonces, 3,07, que es A0, E elevado a la 0,5x. Ahí está. Bueno, ¿cuál fue mejor? ¿La parábola o la exponencial? No calculaste todavía el error de la exponencial, así que no sé. Bueno, a ver, acá está el error. (0,2012). Entonces, ¿cuál fue mejor? No, el anterior. Bueno, el anterior porque daba 0,309. Está bien. Es un poco injusto, me parece, ¿no? Porque el anterior tenía 3 incógnitas, con lo cual tenía un parámetro de ajuste más. Esta exponencial, teniendo solo 2 parámetros de ajuste,
anduvo bastante bien. Pero bueno, si vamos a ser resultadistas, anduvo mejor la parábola. Anduvo mejor la parábola. Si bien fue más simple calcular esta porque el sistema de ecuaciones lineales era más chico. Bueno. Una pregunta, ¿ahí queda como a criterio personal o la que es la correcta, la que sería la mejor, es la que tiene menor error y listo? Bueno, en ese caso vos tendrías que definir cuál va a ser tu criterio para elegir cuál es la mejor. En este caso, lo único que tenemos a disposición es el error cuadrático. Si se te ocurre alguna otra manera de medir qué tan buena es la solución, adelante. Pero el que elegimos acá es ese. No sé, ¿a vos qué otra manera se te ocurriría de elegir qué tan bien o qué tan mal ajusta a los datos? No, digo por esta cuestión que decís de la cantidad de parámetros que tiene cada una. Como que el error es parecido, si bien una tiene menos. O sea, yo podría decir que es mejor la exponencial porque necesito un parámetro menos, o no, me baso nada más en... Y es más simple. Bueno, la verdad que ahí estarías metiendo más características de las funciones en tu evaluación, lo cual está bien. Un parámetro para elegir si es buena o no es el error cuadrático. Después está la facilidad del cálculo. En este caso fue más fácil calcular esta, pero no tan fácil porque tuviste que transformar los datos. Tuviste que calcular el logaritmo de las f's y después tuviste que rebobinar para volver a calcular los a's, con lo cual esta te generó un esfuerzo extra también. Así que al final no sé cuál de las dos fue más fácil de calcular para mí. Lo que sí es cierto es que si yo pusiera un polinomio de orden 3, seguramente ajustaría mejor los datos, ¿sí? O mejor dicho, se pegaría más a los datos. Porque le estoy poniendo un término más. Si yo le pongo un término más, si yo que le pusiera más A3 de x por x cubo, entonces estaría agregándole una posibilidad extra que seguramente mejore la solución. Mejore, entre comillas, porque la pegaría más a los datos. Si es bueno o no es bueno pegarla a los datos, es parte de otra materia ya, ¿sí? Posiblemente enfrascarse en querer que la función se pegue mucho a los datos te trae otros efectos colaterales no deseados. Pero a los fines de esta materia no nos vamos a meter tan en profundidad. Digamos que cuanto más cerca pase de los datos, mejor. ¿Sí? Y si quieren que sigamos hablando de esto de pegarse a los datos, lo vemos después de la clase. Ok. Ahora, vamos a probar una sinusoidal. Acá escribí que no puedo llevarlo a combinación lineal de funciones. Bueno, pero no estoy convencido de esto. Vamos a escribir una función sinusoidal. A ver, díctenme ustedes. Díctenme una sinusoidal. ¿Cómo puedo escribir yo a f asterisco? A0 por seno, A1 por X. No sé. A0 que multiplica al seno de A1X. Bueno, cada vez que ustedes inventan una manera de escribir una función, tienen que imaginarse en su cerebro cómo es la familia de funciones que ustedes están generando. Cómo es la familia de funciones que ustedes están generando, porque si no, a priori, no saben si podría ajustar bien o no a los datos. Entonces, cuando yo puse las parábolas y le puse 3 parámetros, yo estoy ahí expresando todas las parábolas del mundo, con lo cual ustedes podrían imaginarse cualquier parábola. Cuando yo puse las exponenciales no le permití subir y bajar paralelas al eje X, con lo cual ya estaba limitando de alguna manera. Cuando yo hago A seno de A1 por X, A0, ¿qué es lo que puede modificar? Amplitud. La amplitud, está bien, con lo cual puede ir hacia arriba o hacia abajo. Y el A1, ¿qué es lo que está modificando?
La frecuencia. la frecuencia, con lo cual la hago más estrechita o más abierta. Pero todas estas son funciones que pasan por el 0, 0, ¿no? Claro, falta el desfase. Claro, todas estas son funciones que pasan por el 0, 0, con lo cual si yo quiero ajustar estos datos, cualquier función que pase por el 0, 0, bueno, no sé, voy a tener varios senos, pero lo que yo me estoy imaginando es una función que tenga curvatura hacia arriba, ¿no? Sea cóncava hacia arriba. Con lo cual, yo tendría que permitirle a la función subir y bajar, y tendría que permitirle ir a la izquierda y hacia la derecha, ¿no? Porque si no, me voy a quedar con alguna función que tenga mucho error. Entonces, yo tendría que poner, a ver, vamos a agregarle acá, posibilidad de moverse a izquierda y a la derecha. ¿Se acuerdan cómo se hacía eso? Más A2. Más A2 dentro del paréntesis. Y después, si yo quiero subirla o bajarla, le podría poner más A3. ¿No? Bueno, entonces esto sería la fase. Esto sería, bueno, simplemente una manera de subirla o bajarla paralela al eje X. Esta función que yo les acabo de poner me parece un seno digno. Me parece un seno que podría aproximar bien los datos que yo estoy queriendo aproximar. Menos que esto, me parece que no va a aproximarlo correctamente, con lo cual debería dar un error cuadrático grande. Y si yo quisiera, le podría poner acá más A3 por el coseno de otra cosa. Más, ¿podría seguir agregándole un montón de términos? ¿O tengo un límite? Hasta 5 constantes porque tenés 5 datos. Claro, bueno, incluso 5 ya estaría en un problema de interpolación. Sería raro porque sería interpolación Claro, con un seno. ajuste. Es raro, con lo cual hasta 4 le podría agregar. Entonces, en este caso tengo 1, 2, 3, 4. Listo. Ya no podría agregar más. No podría agregar más porque estaría fuera de ajuste. No podría agregar más. Ahí está. Bueno. ¿Es una combinación lineal de funciones o no? Esto que está acá abajo. No. No es una combinación lineal de funciones. Lo puedo transformar haciendo operaciones, identidades trigonométricas. A priori no. Creería que no, no. A priori no, porque no es que el seno de A1 más A2 es igual al seno de A1X más el seno de A2, no, nada que ver. Las identidades trigonométricas tienen adentro bastantes ángulos que están multiplicando, en fin. No hay una manera de llevar esto a una combinación lineal de funciones. ¿Eso quiere decir que no puedo usar cuadrados mínimos? No, podés puedo. usarlo igual, pero no podés usar ecuaciones normales. Claro, lo que yo tendría que hacer es la derivada de esa f con respecto a las constantes a mano. Esto que aparece acá, esto que aparece acá, lo tendría que hacer derivando el error con respecto a cada uno de los c. ¿Sí? El error estaría expresado de esta manera, pero no tengo acá una combinación lineal de funciones, con lo cual acá tengo que poner A0 por el seno de A1 por X más A2, cierra paréntesis, más A3. Todo eso tendría que poner acá adentro. Evaluarlo en cada uno de los XY, restarlo, elevarlo al cuadrado, derivarlo con respecto a cada uno de los C sub K, que cuáles son los C sub K. Estos. Derivarlo con respecto a eso e igualarlo a 0.
¿Sí? Está claro el procedimiento. Miren que lo tienen que tener claro el procedimiento porque se puede tomar. Con lo cual, yo diría, tarea para la casa, replicar este ejercicio. El caso 1, muy simple porque tengo combinación lineal de funciones. El caso 2, del exponencial, no tengo combinación lineal de funciones, pero lo transformo. Y el caso 3, este 5c, ni siquiera puedo llevarlo a combinación lineal de funciones, con lo cual tengo que derivar el error cuadrático con respecto a cada uno de los A0, A1, A2 y A3 e igualarlo a 0. Eso lo hago 4 veces, una vez para cada A, y lo igualo a 0. Entonces al final me quedan 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Pero esas ecuaciones son grandes. Para entender bien de qué se trata eso, los desafío a que resuelvan esto, ¿sí? Porque, de nuevo, ustedes deberían poder encontrar un seno que aproxime esos datos. Bueno, quien lo haga, premio. Va a haber que resolver un sistema de ecuaciones posiblemente no lineal. Lo dejo hasta ahí, así no les spoileo más lo que sucede. Bueno, está claro qué es lo que deberían hacer en el caso de que no puedan llevarlo a combinación lineal de funciones. Les quedan dudas con respecto a esto. Posiblemente hasta que no se sienten a hacerlo, no saben si lo tienen claro o no. Por eso es que lo desafío a hacerlo con este ejercicio que ya estamos viendo acá. Muy bien. Pasemos al último temita de ajuste, que es el ajuste de funciones. Cuando hablamos de ajuste de funciones, no estamos hablando de evaluar una función, hacerla puntos y después ajustar los puntos. Lo que estamos hablando es, ya tengo una función, ya la tengo, no la evalúo en puntos, sino que la ajusto con otra función tomando en consideración un criterio similar al que usaba con los puntos, pero que en lugar de hacerlo discreto, el error cuadrático, en vez de hacerlo discreto punto a punto, lo hago continuo. Es decir, hago el error cuadrático del área entre las dos curvas, lo cual es la integral, ¿cierto? Entonces, el tema de ajuste de funciones no es llevar a un caso discreto de ajuste de puntos, sino que es ajustar la función completa, ¿sí? La función continua. Una función que yo ya tengo, esa es la novedad. Yo ahora tengo una función que acá está en rojo. Esa función es dato. Y este f asterisco, como siempre, son incógnitas. Pero ¿por qué me puede interesar a mí ajustar una función si yo ya tengo el valor de la función? ¿Por qué se les ocurre? Para minimizar el error. Quizá la función es muy compleja y quiero ajustarla por una más simple. Sí. A quien me respondió minimizar el error, la función f tiene error 0, porque es la función dato. Y yo ya la tengo. Esa función no tiene error. Esa función es exacta. Y yo ya la tengo y la quiero aproximar con otra función que sí tiene error. Entonces, lo que respondían después tiene más sentido. Es decir, mi función f es complicada. O imposible de obtener. En fin, es una función que computacionalmente a mí me cuesta. Entonces yo quiero reemplazarla por otra función. Más simple. Las funciones más simples que existen son los polinomios, porque los polinomios son continuos, son derivables, y la computadora los puede tratar como simplemente sumas, restas y multiplicaciones. Casi que ni hace falta elevar algo a la nada, porque puede reemplazarlo por multiplicaciones. O sea que es suma, resta y multiplicaciones. ¿Sí? Es algo muy simple de manejar computacionalmente, los polinomios. Se pueden derivar, se pueden integrar. Entonces, por todas esas ventajas, a mí me puede interesar reemplazar cualquier función que yo tenga por ahí dando vueltas con un polinomio. Entonces, ahora las f asterisco,
yo no voy a poner una exponencial, un seno, me voy a quedar solamente con los polinomios, porque yo voy a asumir que quiero simplificar f. Y como yo ya tenía f, quiero algo que sea más simple. Como quiero algo simple, me voy a quedar con los polinomios. Entonces yo ahora asumo que las f asterisco son polinomios. Por eso puse acá p sub n de x. Es lo mismo que antes, pero esto sería mi phi sub k de x, que ahora no son otra cosa que x elevado a la k. ¿Sí? Me quedo con los polinomios y nada más. Bueno, muy bien. Esta es la deducción. Insisto, deben haberla visto en lo teórico, con lo cual la vamos a pasar rápido. Pero hago lo mismo que antes. Esto que está acá, la resta es el error. Lo elevo al cuadrado, es el error cuadrático. Y antes yo hacía la sumatoria de todos los errores cuadráticos. Ahora, en lugar de hacer la sumatoria, hago la integral entre a y b por el diferencial y. Con lo cual es como si yo tuviera infinitos errores infinitesimales. ¿Sí? Con lo cual, en lugar de una sumatoria, lo que estoy haciendo es la integral. Claro, porque antes era como un modelo discreto, ahora es modelo continuo. Exacto, pero la fórmula es la misma, es exactamente la misma. Es exactamente la misma. Yo antes sumaba todos los pedacitos y ahora lo que sumo son las áreas. Y las elevo al cuadrado, porque si no, lo que está por arriba y lo que está por abajo se me podrían cancelar y me quedaría 0. Y eso no es cierto, que el error sea 0. ¿Sí? El error es el área entre las dos curvas. Bueno, eso es lo que se expresa en esta integral. Acá simplemente reemplacé f asterisco. Bueno, después derivo. La derivada de esto es 2 por todo esto, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro es este XJ. En fin, y eso igual a 0 porque eso significa minimizar. La derivada igualada a 0. Bueno, operando un poquito, lo que me queda al final es esto que está acá. Y ahora lo vamos a escribir en una manera un poco más amigable, pero básicamente la matriz que me quedó, la matriz de coeficientes, que antes yo la obtenía haciendo φ0 por φ0, φ0 por φ1, φ0 por φ2, φ1 por φ0, φ1 por φ1, y así toda esa matriz de coeficientes, ahora tiene esta forma que está acá. Y se llama matriz de Hilbert. Y lamentablemente, para ponerle un poco de drama a la clase, esta matriz de Hilbert es una matriz muy mal condicionada. Con lo cual, resolverla por método directo puede acarrear una gran propagación de los errores de entrada y de los errores de redondeo que se van generando mientras calculo. Bueno, vamos a dejar un poquito. Acá ya está expresado en esta fórmula la matriz de coeficientes. Estas son las incógnitas. Y este que está acá a la derecha es el término independiente. Pero como hay una sumatoria y en fin, vamos a dejarlo de una manera un poco más clara. Entonces, acá está H. Esta es la matriz de Hilbert. Esta es la matriz del sistema de ecuaciones lineales, que me va a quedar matriz H multiplicado al vector de incógnitas, en este caso la llamé A, igual al término independiente. A ver cómo lo llamé. El término independiente es este que está acá a la derecha. X a la J por f de x. Acá está de nuevo. Bueno, vamos a llamarlo. No sé si le puse algún nombre. Bueno, R, por decir algo. No, R no, porque me recuerda el residuo. Vamos a llamarlo B y chau. Bueno, los valores de H los calculo con esta expresión, a la incógnita, y cada uno de los componentes del término independiente B van a ser integrales. Van a ser integrales. Lo único que va cambiando es x elevado a la algo, x elevado a la j. Y acá voy a tener mi f de x. Bueno,
vamos a hacer un ejercicio. Este es el ejercicio de la guía y me decía que f de x es coseno de pi por x. Bueno, coseno de pi por x. Ahí no tengo ningún factor de ajuste ni nada. Esa es mi función que yo quiero aproximar. Y entonces la voy a querer aproximar con un polinomio de orden 2. Con lo cual n vale 2. Porque n más 1 era la cantidad de incógnitas. Y mis incógnitas son A0, A1 y A2. ¿Y cuánto vale m en este caso? ¿Cuánto vale m? A ver si se me cayó la conexión. No, creo que... ¿No? ¿Cuánto vale m? Infinito. ¿Puede ser que valga infinito? Teniendo la función, ¿puedo evaluar la cantidad de puntos que quiero? Bueno, la verdad que no se me había ocurrido, pero básicamente no tiene sentido hablar de m, porque m era la cantidad de datos. Y acá el dato es una función continua, con lo cual no es que yo tengo cantidad de datos. En ningún lugar me aparece la necesidad de definir m. Así que no tiene ningún sentido que yo piense en m. ¿Sí? No tiene ningún sentido que yo piense en m. Solamente tengo que pensar en n. Con lo cual yo podría elegir básicamente cualquier polinomio. Ahora no tengo ataduras. No tengo ataduras. Bueno, y además el intervalo, por supuesto, porque si yo no tengo el intervalo, mejor dicho, el ajuste depende del intervalo. Obviamente, yo voy a ajustar la función en un intervalo, no en toda su extensión, sino simplemente en un intervalo predefinido. ¿Qué es este intervalo? Entre 0 y 1. Bueno, ok. Voy a ajustar coseno de pi x entre 0 y 1 usando una parábola. Bueno, resolvámoslo entonces. Acá está la matriz de Hilbert con la formulita que vimos antes. Entonces, en filas pongo J y en columnas pongo K. Este sería el caso 1, 1. A ver, vamos a volver para atrás. Bueno. Acá está. B vale 1, A vale 0. J y K empiezan en 0, van de 0 a n, o sea, van de 0 a 2. En el primer caso, J vale 0, K vale 0. Entonces B a la 1, o sea, 1 menos 0 a lo que sea, 0. Dividido J más K más 1, vale 1. Entonces por eso me quedó un 1. Bueno, y después van, el numerador siempre queda igual, en este caso, porque varía entre 0 y 1, y el denominador va aumentando. Un medio, un tercio en esta diagonal, un cuarto, un quinto. Ok. Y el término independiente, fíjense, f de x, habíamos dicho que es esta que está acá, siempre la misma, coseno de pi x. Esa no cambió. Y después x elevado a la algo. Primero x elevado a la 0, después x elevado a la 1 y después x elevado al cuadrado. X a la 0, x a la 1, x al cuadrado. Pero esto es una integral, así que la tengo que resolver. Y la resuelvo de esta manera. ¿Qué problema, no? Porque para hacer el término independiente, R se llamaba efectivamente, tengo que resolver integrales. ¿Qué pasa si esa integral no existe o es muy difícil? ¿Qué hacemos? ¿Integral numérica?
Claro, integral numérica. Todavía no lo vieron en la materia, pero dentro de un par de clases vamos a ver cómo resolver integrales numéricamente. Esas son integrales definidas. Son integrales definidas y que dentro del dominio tienen que estar, tienen que ser continuas. Tienen que ser continuas. Pero bueno, en este caso también tiene que ser continua, porque si no, no puedo aproximar una función que es discontinua o que no está definida en el dominio. Con lo cual, yo voy a poder resolver esto numéricamente, con alguno de los métodos que veamos de integración numérica. Pero como todavía no los vimos, acá lo resolví analíticamente. ¿Voy a poder resolver esto analíticamente siempre o no? A ver, acá me aparece una f de x. Y f de x podría ser cualquier cosa. Con lo cual, esta integral podría no tener solución. Acá del lado derecho multiplico por x a la algo. O sea que si la integración por partes, y elijo esta de la derecha como la que se puede derivar, está todo bien. ¿Sí? Puedo resolver esto por partes, de hecho, eso es como lo resolví acá abajo, por partes. Pero esta de la izquierda, coseno de pi x, realmente puede ser cualquier cosa. Así que esta puede no ser fácil de integrar. Así que esta integral podría tener problemas para ser resuelta analíticamente. Ok. No fue el caso. Por suerte la pude resolver por partes. Y regla de Barrow la tengo que evaluar entre 0 y 1. Y ahí vamos. Me dio 0, menos 2 sobre pi cuadrado y menos 2 sobre pi cuadrado otra vez. Bueno, pero hasta ahí no resolví el sistema de ecuaciones. Simplemente calculé h y calculé r. Ahora tengo que resolver el sistema de ecuaciones lineales, h por a igual a r, con cualquiera de los métodos que vimos en la materia. Y entonces obtengo la solución. Ahí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con esta solución? No hay término cuadrático. Claro, me dio un 0 acá abajo. ¿Por qué? ¿Por la precisión que usás en los cálculos? ¿O? No, la precisión fue Eso se me espectacular. ocurre. De hecho, lo resolví analíticamente las integrales. Después puedo haber cometido algún error acá, pero a mí me dio 0. Con la precisión con la que yo estaba trabajando me dio 0. Entonces, es como si este término hubiera desaparecido, ¿no? ¿Te está diciendo que no es necesario? Claro. Pero entonces me quedé con una recta. ¿Cómo puede ser que al seno lo aproxime mejor una recta que una parábola? Me quiere borrar esto por alguna razón. Depende del intervalo en el que analizás la función, digamos, en la que la querés aproximar. A ver, vamos a ver eso entonces. Esto es coseno de pi por x entre 0 y 1. A ver, este es x. Coseno empieza en 1 acá. Termina en menos 1 acá abajo. Entre 0 y 1. Acá también 1. Y coseno hace una cosa así, ¿no? O sea que yo quería aproximar entre este punto y este usando una parábola. ¿Y qué obtuve? ¿Qué es esto que está acá? 1 con 2 y 6 menos 2, 4, 3, o sea, esto es una recta, ¿no? Este primer valor
¿qué representa? Término independiente. Sí, o sea, la ordenada del origen. La ordenada del origen, exacto. ¿Y este? La pendiente. ¿Y ven que es el doble de la pendiente que la ordenada del origen? O sea que esta recta empieza acá, más o menos en 1,2, viene bajando, pasa por este punto, sigue bajando, la cruza y termina acá en menos 1,2. Bueno, lo que sucedió es que justo en este intervalo, cualquier curvatura que yo le hubiera agregado a la recta hubiera incrementado el error. Si yo le ponía curvatura hacia arriba, incrementaba el error. Si yo le ponía curvatura hacia abajo a esa recta, incrementaba el error. ¿Por qué? Porque la función cuadrática tiene curvatura solamente hacia un lado. Y sin embargo, la función que yo estaba tratando de aproximar, coseno de pi por x, tiene curvatura para abajo en una parte y curvatura para arriba en la otra, ¿sí? Con lo cual, no fue una buena idea haber elegido un polinomio de orden 2 para aproximar esta función en ese intervalo. Si yo hubiera aproximado en el intervalo 0,5 menos 0,5, posiblemente una parábola hubiera estado todo bien. Pero como yo elegí un intervalo entre 0 y 1, quizá hubiera tenido que elegir una parábola de orden 3, ¿no? En ese caso sí, porque la parábola cúbica sí puede cambiar de curvatura a mitad de camino. La parábola cúbica sí puede cambiar de curvatura. Con lo cual, en ese caso, seguramente me hubiera dado un error menor. Entonces, la manera que tiene el método de indicarme todo esto que acabo de interpretar es así, mostrándome una recta que corta también por la mitad y que no tiene curvatura. ¿Sí? Por eso obtuve acá este 0. Es importante entonces al final analizar un poco los datos, porque el análisis de los datos después a mí me puede llevar a cambiar el análisis, ¿sí? a proponer una nueva función, por ejemplo. Bueno, no mucho más. ¿Está claro hasta acá el tema de ajuste? Entonces, insisto, en la primera parte vimos ajuste de datos y al final vimos ajuste de funciones. Ajuste de funciones no es llevar a datos y hacer el ajuste de puntos. En ajuste de puntos vimos qué sucede si tengo ya una combinación lineal de funciones, aplico ecuaciones normales. ¿Qué pasa si no tengo una combinación lineal de funciones, pero lo puedo transformar? Bueno, en ese caso lo transformo al problema, resuelvo, y después rebobino y vuelvo a los parámetros originales. Por último, la tarea para la casa que les dejé es qué sucede si yo no puedo transformarla en combinación lineal de funciones, por ejemplo, una sinusoidal, y ustedes tienen que derivar el error con respecto a cada uno de estos a, cada vez igualarlo a 0, etc. Bueno, la clase que viene vamos a ver el otro caso, que es interpolación, o sea, si m es igual a n, y ahí vamos a ver un paralelismo con el tema de ajuste. La clase que viene también es el examen, ¿sí? Vamos a hacer las dos cosas el mismo día. La clase va a empezar a la misma hora de siempre, decía a las 6. Ahí vamos a tomar el examen para quienes rindan en esta primera oportunidad. Y más tarde arrancamos con la clase. ¿Sí? Hacemos las dos cosas en el mismo día. Los que se queden muy cansados del examen y no quieran ir a la clase, bueno, eventualmente tienen la posibilidad de verla grabada más adelante. Los que no quieran rendir el examen y quieran ir solo a la clase, bueno, tendrán la posibilidad de rendir un recuperatorio. Y los que decidan hacer todo, tendrán la posibilidad también de hacer todo en el mismo día.
Entonces, eso es lo que nos espera en la clase que viene. Si tienen consulta de examen, ahora nos podemos quedar para atenderlas. El trabajo práctico, hemos, mejor dicho, postergado la fecha de entrega que originalmente estaba pensada para hoy, la llevamos para el viernes, ¿sí? La llevamos para el viernes de esta semana, o sea, pasado mañana, con lo cual se agregan 2 días más para esa entrega. Eso sí, después de ese día ya no se puede entregar, ¿sí? Quedarían fuera de la materia si no entregan el trabajo práctico este viernes. De nuevo, si tienen más consultas con respecto al trabajo práctico, las podemos ver ahora también. Ok. Dejo de grabar entonces. Consulta, ¿qué duración tiene el examen? Bueno, ahora, espérate que